Tenemos un nuevo tema y ese tema se llama el doble ánimo, una zona de aprendizaje. ¿En qué versículo se va a basar, hermano, para este tema? Bueno, antes que nada, buenas noches. El versículo que vamos a estar tomando como parte central o mensaje central está en el libro de Santiago, en el capítulo 1, versículo 8, perdón. Y a forma de resumen, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Verdad? Y vamos a estar explorando acerca de este, este término que se utiliza en la Biblia, que en otros ámbitos a lo mejor se le puede decir mediocridad, igual otro comentario bíblico, los que son tibios, etcétera, ¿no? Ok. Comenzamos con este tema. Me parece bastante interesante el título. Eh, ¿A qué nos lleva esto, el doble ánimo? ¿Qué es? Bueno, más bien a mí me gustaría explicar por qué se me ocurrió Ok. este título. Es un término bíblico y es una especie de etiqueta que en este caso pone Santiago para definir a cierto tipo de personas que no avanzan en su vida, ¿verdad? Entonces, a lo mejor en algunos procesos más técnicos les llamarían zona de confort, ¿verdad? Pero aquí cuando habla en la Biblia acerca de una persona con doble ánimo, no es una persona que está ahí porque quiere estar descansando, sino habla de una persona que no puede realizarse, ¿sí? Que realmente no está a gusto con lo que está viviendo, con lo que está haciendo o con lo que le está pasando. No le satisface. Y obviamente a mí me gustaría explicar algunas cosas de lo que para Santiago es una persona con doble ánimo. Y en este mismo capítulo, en el versículo 2, está hablando a las personas de fe, a las personas que supuestamente tienen una relación con Dios. Esa fe en Dios, esa relación con Dios les debiera hacer sentir satisfechos o felices. O implica, como dice Pablo en uno de sus mensajes, amados, les deseo que prosperen en todo. Que así como prospera su alma, obviamente prosperen en todas las áreas de su vida. Y resulta que personas que creen en Dios, medio creen en Dios, conocen de Dios y gente que no conoce de Dios, muchas de las veces están viviendo una situación así, de mucha frustración, de mucha insatisfacción y sobre todo de estancamiento, que es en sí lo que va a definir aquí. Y bueno, les dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Bien, el estado natural del que cree en Dios debe de ser el gozo. ¿Sí? Ese es el estado natural. Obviamente, eso no impide o no nos exime de que estemos sufriendo necesidades, sino que están encontrando la forma de cómo resolverlas. ¿Sí? Ese es el gozo viene como resultado de obviamente de que me está yendo bien, de que estoy resolviendo bien las cosas. Y en esa relación que tiene el creyente con Dios, bueno, se va realizando. La fe no solamente tiene como objetivo sentirnos en paz por el pecado que nos ha sido perdonado, ¿no? Por el daño que hicimos o el pecado que practicamos. No solamente eso. Realmente tiene que ver también con que yo me realice como persona. Que yo vaya progresando, que vaya prosperando. Que haya un avance. Que no pasen 5 años en mi vida y esté exactamente igual. Puede ser que algunas áreas de tu vida no estén creciendo, pero otras sí. Pero cuando ninguna está creciendo, bueno, entonces hay un gran problema.
¿verdad? No hay crecimiento hacia ningún lado. Entonces nos dice aquí que el estado natural del creyente, del que cree en Dios, dice que el estado natural es el gozo. Y ese gozo permanece aún en medio de las dificultades. Aquí utiliza la palabra prueba. Obviamente, cuando se habla de prueba, se está hablando de algo que me está exigiendo más allá de lo que yo hago. Porque la prueba tiene como objetivo capacitarme para hacer algo más extraordinario o algo más de mayor exigencia. En el versículo 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Hay un crecimiento. La fe no es estática, sino que va creciendo. Hay áreas en nuestras vidas que muchas de las veces no ha crecido. Bueno, pues la fe tiene que hacernos movernos hacia todos lados, tomar en cuenta todas las áreas de nuestra vida para poderla hacer crecer. Y luego dice que, bueno, pues produce paciencia. En el versículo 4 dice, y la paciencia consuma la obra, para que seáis perfectos y enteros sin faltar en alguna cosa. Completos, perfectos, enteros, realizados, dicho de otra forma. No me falta nada. Y no en el término que a veces muchos cristianos he escuchado. No, es que yo no soy una persona pobre porque yo soy rico en Dios. Teniendo a Dios no me falta nada. Y se enferma alguno de los miembros y tiene que ir a pedir prestado porque no tiene para comprar el medicamento. No, esto no es así. Cuando se está hablando de que no debemos de ser personas de doble ánimo, somos personas que vamos creciendo en todas las áreas de nuestra vida. Dicho de otra forma, podemos suplir todas las necesidades o las emergencias que van surgiendo en la vida, las podemos ir resolviendo. ¿Sí? Eso es lo que está hablando aquí, de ser perfectos, de ser enteros. Y ya en el versículo 5 está hablando a los oyentes: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Esto entonces a mí me hace pensar que una persona que tiene doble ánimo es una persona que no tiene claro lo que quiere en la vida. No tiene claro nada. ¿Sí? A veces va a elegir una cosa y después de 2-3 días de intentarlo, y cuando ve que se le hace difícil, no, pues mejor voy a hacer algo más fácil o algo que se me facilite más a mí, aunque me paguen menos. Cualquier actividad que me exija crecimiento, lo voy a dejar de lado. ¿Por qué? Porque no tengo el carácter, no he desarrollado el carácter para salir adelante en aquello que se me hace difícil. Y obviamente eso es algo que aprendemos en la infancia. ¿Cómo aprenden las personas a pedirle esta sabiduría a Dios? ¿Cómo lo hacen? Bueno, cuando dice aquí Santiago, pídanla a Dios, y obviamente es que hay que, además de orar, hay que recurrir a su palabra. Tenemos varios libros en la Biblia que su objetivo es elevar nuestro nivel de entendimiento de las cosas. La sabiduría no es un conocimiento específico, no es un dato histórico. La sabiduría es la capacidad para poder entender las circunstancias y sacar el mayor provecho. En sí, eso es la sabiduría de lo que la Biblia nos está hablando. Pone ahí algunos ejemplos acerca de cómo han actuado personas que conocen a Dios, cómo enfrentan la tentación en el aspecto del adulterio, etcétera, etcétera, en el caso del robo, etcétera. ¿Sí? Entonces, la sabiduría de la que habla Dios no es una ciencia, no sé, a lo mejor la metafísica, a lo mejor la química, la biología, no está hablando de eso, sino está hablando de comprender las circunstancias cotidianas de la vida para tener un mayor provecho. ¿Sí? Entonces yo creo que si queremos aprender eso, pues hay que leer las historias.
que vienen en la Biblia y obviamente otros libros que también nos permitan ver historias de situaciones comunes y de cómo resolvieron las cosas. Para fomentar esa sabiduría desde el aspecto personal, ¿usted recomendaría alguna historia o algún libro de la Biblia? Bueno, yo en lo personal, de niño casi memoricé el libro de Proverbios. Yo sugeriría que se empezara por ahí. Está el libro de Eclesiastés también. Eso es muy bueno porque te despega del miedo a la muerte y de muchos otros sucesos. Y también te permite entender que hay tiempo para todo. Que a lo mejor hoy no logré hacer esto. Bueno, mañana lo voy a hacer. Mañana lo voy a lograr. ¿Sí? Ese día que no se logró no fue un tiempo perdido, fue un tiempo de aprendizaje. Algo que te comentaba hace un momento con respecto a la zona de aprendizaje, con respecto a la persona de doble ánimo o a esa etapa de la vida en la que nos encontramos así, es que no vamos a salir de ahí si no aprendemos. ¿Sí? Entonces es un tiempo transitorio nada más en donde yo tengo que aprender algo específico, ¿verdad? Para que yo empiece a aprovechar quizás mis emociones para lograr objetivos en la vida. Hay personas que logran cosas muy extraordinarias por enojo, para demostrar que ellos pueden salir adelante, para que no los vean como pobres o como tontos o como ignorantes, y logran muchas cosas. Lo importante es lograr las cosas sin tener esa motivación. Esa es la motivación equivocada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estás afectado. Una persona de doble ánimo puede estar logrando algunas cosas, pero con la motivación equivocada. ¿Sí? Porque posiblemente para lograr eso tiene que estar lastimando a otros. Y te voy a demostrar que yo sí puedo. Ya. Bueno, ¿por qué no primero logra cambiar el motivo, el motor que lo hace hacer las cosas y por ahí empezaríamos correctamente? Ese sería el camino correcto. Ok, hay algo muy importante aquí, que dice Santiago que la sabiduría abunda. Hay mucha sabiduría. Hay que buscarla. El pedir es buscar aquí. Y obviamente, pues tiene un precio. A veces hay que ir a algún lugar, a veces hay que comprar un libro, a veces hay que dedicar tiempo, etc. ¿Sí? Entonces es importante buscarlo. En el versículo 6 del primer capítulo de Santiago nos va a hablar cosas muy interesantes. Dice, pero pida en fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. ¿Para dónde se mueven las ondas del mar? Para donde sople el viento. ¿Qué significa esto? Que no tiene control de las cosas. Esta persona le dicen una cosa y corre para un lado, luego le dicen otra y va por otro lado. Hay muchas personas que muchas veces preguntan a diferentes personas que qué es lo que deberían hacer con respecto a una situación. No saben qué es lo que quieren. Vuelvo a lo mismo, no tienen claridad acerca de lo que esperan de la vida o lo que quieren lograr en la vida. Entonces, uno de los grandes problemas que tiene una persona de doble ánimo es que se deja llevar por lo que le dicen las personas. Si las personas se equivocan, pues la están llevando más lejos de donde ella debería de llegar. Dice que es movida del viento y es echada de una parte a otra. No tiene control, no tiene rumbo, no tiene dirección, no tiene propósito. Y luego en el versículo 7 dice como que etiqueta a las personas que están viviendo de esa forma.
Dice, ciertamente no piense el tal persona, o hombre o mujer, como ustedes quieran llamarle, que recibirá ninguna cosa de parte de Dios. Cuando nosotros cambiamos de dirección una y otra vez y no vamos hacia donde debemos de ir, pues nunca vamos a obtener la recompensa. ¿Sí? Es como que aquel estudiante que quiere terminar su carrera y no va a la escuela. Y cuando va, pues no trabaja. Y no hace la tarea. Y no pone atención. Está haciendo todo lo necesario para no titularse. ¿Sí? Entonces, oye, ¿qué tan difícil es entender que tiene que enfocarse en lo que tiene que hacer? Nada más. Cada recompensa que nosotros queremos o necesitamos en la vida tiene un precio que pagar. Absolutamente todas. Y aquí dice que todas las personas que caminan en todas direcciones nunca van a recibir nada. ¿Sí? Entonces, una de las características de las personas de doble ánimo es que difícilmente tienen una recompensa que necesitan o que merecen como persona, o algo que les pueda gratificar. Y ya en el versículo 8 es cuando dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, no va a ninguna parte, quiere ir a donde lo espera el éxito, pero camina en otra dirección. Hay personas que les están desviando, y no solamente personas, pueden ser circunstancias. Que yo recuerdo que en alguna ocasión me invitaron a dar una charla a un grupo de neuróticos, drogadictos anónimos, y yo les decía, el problema no es de que exista la droga, el problema no es de que exista la pornografía, el problema no es de que exista cualquier tipo de pecado, el problema es que no se tienen metas, no se tiene una dirección. Por lo tanto, como no se tiene ninguna meta en específico que me motiva, que me exija a ser diferente o a esforzarme para llegar allá, entonces me atoro en cualquier cosa. Cualquier cosa me seduce y me atoro ahí, ¿verdad? Y entonces, pues la persona dice, es muy sencillo, es inconstante en todos sus caminos. Cambia de dirección cada rato. Obviamente nunca va a llegar a donde necesita llegar. Y enseguida en los próximos versículos habla de algo, habla de aceptación. El hermano que es de baja suerte, gloríese en su alteza. Bueno, soy pobre. Bueno, soy negrito. Bueno, soy feo. Bueno, me tocó vivir aquí. Bueno, acepto esa realidad. Y de ahí parto para que después yo me pueda gloriar en mis logros. ¿Sí? Eso es algo. Pero si tú no empiezas a aceptar tu realidad de donde estás, no puedes llegar a ningún lado. Y eso es para los que de algún modo como que nacieron sin estrella o en pobreza. Y luego dice, más el rico en su bajeza. Bueno, si al rico por alguna circunstancia le va mal en la vida y se queda en la pobreza, bueno, pues también alégrese en eso. Dicho de otra manera, hay que vivir la vida, aceptarla como va viniendo, no para que nos quedemos así, sino para que de ahí podamos partir o podamos cambiar la dirección hacia donde nosotros queremos. Y debemos aceptar nuestra realidad, que somos pasajeros aquí. Y que debemos dar nuestro mejor esfuerzo para lograr nuestros sueños, pero a la vez también contribuir en la vida de otros. Yo creo que las personas, yo lo he escuchado sobre todo a veces de personas de mi edad, me sorprende un poco que les cuesta trabajo encontrar algo en lo que puedan desempeñarse, porque es verdad que, como dice Santiago, son como las olas a donde sopla el viento, y muchas veces de personas de mi edad y más chicos, incluso lo he visto en más grandes, eso es algo que, no sé, a veces dejan de ignorar el tiempo. No digo que el éxito se mide conforme al tiempo, pero sí se olvida un poco
en cuánto tiempo cumplen sus metas, si es que las tienen, ¿no? Pero a lo que voy es que, ¿cómo van a encontrar ellos en qué son buenos, a dónde se dirigen? ¿Cuál sería un buen consejo para que ellos pudieran encontrar a dónde llevan a su familia, qué quieren estudiar, en qué se deben enfocar si no estudian ni trabajan? O sea, yo sé que deben haber ciertas motivaciones personales, pero ¿qué sería bueno, qué consejo sería bueno para darles y que ellos puedan encontrar eso? Bueno, antes que nada, yo creo que es importante que ellos puedan tener claro en qué áreas de su vida no han crecido. Eso es lo primero que tienen que hacer. Después de eso, hay que escoger una de esas en las que no han crecido. Puede ser a lo mejor, en alguna ocasión, un hombre muy rico me dijo, dice, he logrado muchas cosas, económicamente hablando, pero ¿por qué nunca he podido lograr una familia? ¿Sí? Pues él dice que antes de los 20 años ya había recorrido el mundo entero, pero no podía hacer una familia, que funcionara una familia, ¿verdad? Entonces, digo, lo importante es eso, reconocer en qué área de tu vida no has avanzado. Y si fuese necesario, hay que preguntarnos por qué, porque si no tenemos la respuesta, entonces, ¿qué es lo que tenemos que quitar? ¿Qué es lo que hay que dejar de hacer? ¿Qué hay que seguir haciendo y qué hay que empezar a hacer? Que son tres cosas distintas. Si es en el aspecto financiero, bueno, entonces yo les aconsejaría que de todas las cosas que saben hacer, ¿cuál de esas cosas pudiese darles la calidad de vida que ellos quisieran, pero que pudiesen enfocarse a ello? Porque a veces sabemos hacer 3, 4, 5 cosas, pero como dice el dicho mexicano, aprendiz de todo y maestro de nada. Obviamente, ¿quién tiene la mayor recompensa? El que es experto en algo. Y la persona de doble ánimo tiene esa característica, que no se quiere perfeccionar en nada. Obviamente tú te perfeccionas en algo y tu recompensa va a ser mayor, porque pocos van a hacer lo que tú sabes hacer. Vas a salir, perdón por la expresión, del montón para convertirte en alguien que realmente vas a resolver un problema que los demás no pueden resolver. Y por lo tanto vas a tener una mayor recompensa. Puede ser a lo mejor en una situación personal, algo moral. Entonces yo haría lo mismo. Bueno, buscaría cuál de esas cosas yo quiero cambiar. Y entonces yo buscaría la que realmente me está causando el mayor problema. Supongamos, hay una persona que tiene 3 tipos o 4 tipos de vicios. Pues yo diría, bueno, yo tendría que escoger uno para poder empezar. Y empezar a ver un progreso en mi vida y darme cuenta que estoy recuperando mi capacidad para tomar decisiones, para elegir. Elegir estar sobrio o estar mareado. Elegir crecer en conocimiento o permanecer como una persona ignorante. ¿Sí? Entonces, lo único que tienen que hacer es elegir y empezar a aprender cómo corregir ese problema en específico. Mientras no tengamos una meta clara, prácticamente vamos a aprender de todo un poco. Pero eso no resuelve el problema. Cuando tenemos un problema a resolver, nos podemos especializar en eso. ¿Cómo? Todo lo que yo platique con las personas, todo lo que yo lea, todo lo que yo escuche, tiene como objetivo resolver ese problema. Obviamente, lo voy a terminar resolviendo. ¿Sí? Yo creo que de esa manera tan simple podrían escoger por dónde empezar. Y créanme que desde mi punto de vista muy personal, la palabra de Dios nos va a quitar muchas cargas que traemos encima y que, como dice el libro de Proverbios, que la persona que está en depresión, una de las características de las personas de doble ánimo es que están en depresión o caen en depresión constante. Y hablando de ellos dice que
Las personas que están en depresión no tienen la capacidad ni de ganar su propio sustento. O sea, debilita, confunde, no tenemos claridad. Entonces, pues no tenemos fuerza para resolver algo en específico, aunque sea para nosotros mismos. Queremos salir, pero no podemos. ¿Por qué? Porque no tenemos claro qué es lo que queremos en la vida. Muy bien. Quisiera que la gente supiera que muchas veces, bueno, más bien lo puedo decir, todas las veces Dios es el complemento que hace falta en nuestra vida. Porque precisamente tomo el ejemplo que acaba de decir, muchas veces puedes tener todo, aparentemente, pero a final de cuentas Dios te complementa para que tú puedas decir, soy una persona en todos los aspectos, vivo con plenitud, ¿no? Espiritualmente, moralmente, en la vida personal. Y creo que por eso es que las personas que nos acercamos a Dios, nos acercamos y leemos su palabra, nos damos cuenta que Él es un padre. Él pone muchas veces ejemplo, yo soy un padre, y nos confronta. Nunca va a ser aquel Dios que simplemente pasa desapercibido las cosas de tu vida y solamente quiere que le adore los domingos o el día que tú decidas rendirle culto, ¿no? Sino que siempre busca llevar tu vida hacia esa plenitud y que puedas sentir el gozo que Él nos da a través de todos sus consejos en su palabra. Y por eso que en este aspecto de la vida Él nos confronta. Y es importante que tú no seas una persona de doble ánimo para que puedas darle sustento en tu casa, para que puedas ser el mejor estudiante, para que puedas acabar cada una de esas cosas. Y pues obviamente cada una de esas cosas genera felicidad, ¿no? Es por eso que nosotros hacemos la invitación a que las personas se acerquen a Jesús, se acerquen a su palabra, se acerquen a todas estas cosas que están escritas, porque precisamente a través de ellas nos habla muy personalmente y siempre nos está haciendo la invitación a perfeccionarnos, ¿no es así? Sí, es muy importante no desasociar lo espiritual del progreso. Hay un momento histórico que no logro entender cómo se da esta situación, pero en el Antiguo Testamento una persona espiritual era aquella que obedecía las leyes, que respetaba las leyes, e incluso la prosperidad estaba determinado por la obediencia, por ser trabajador, por ser responsable. ¿Cuántos empleados hoy en día le roban a sus patrones? Y no es que sustraigan dinero o algún producto, no. Se contratan por 8 horas y rinden 5, 6 y lo demás pierden el tiempo. Y en la palabra de Dios dice que debemos trabajar. ¿Sí? Llega el momento en que se desasocia la espiritualidad del trabajo, de la responsabilidad, del compromiso, de hacer las cosas en tiempo y forma. Y de pronto se disfraza la espiritualidad en orar, en cantar, en leer la Biblia, etc. O sea, yo sé que muchos diferimos con respecto a esto, pero a mí me gustaría que pensaran que eso no es ser espiritual. El que ora no necesariamente es espiritual. El que lee la Biblia no necesariamente es espiritual. El que canta a Dios no necesariamente es espiritual. La única forma de que nosotros podamos saber que una persona es espiritual es aquel que vive de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Sí? El que no solamente tiene para sustentar su familia, sino también tiene para darle al que necesita. ¿Sí? Y tenemos un ejemplo muy claro, una manifestación espiritual que Jesús va a hablar de ello. Dice que hay un hombre que camina de Jerusalén a Samaria y dice que lo asaltan los ladrones y lo dejan malherido. Y entonces pasó un sacerdote
que obviamente eran los que se encargaban de oficiar en el templo, y lo vio y dijo, no, pues este cuate me va a traer retraso y compromiso y gastos, mejor ahí nos vemos, hay que se quede, ¿no? Y la gente tiene la expectativa de que ese hombre es el más espiritual. Es espiritual porque está en el templo, está orando, está rezando, etcétera. Entonces pasa un levita que se encargaba de cantar, adorar en el templo, y entonces también lo ve y dijo, bueno, con permiso, no lo vi, ¿verdad? Pero pasa un samaritano que era, ya sea de nada más, era mitad judío, porque bueno, su padre o su madre no era judío, cualquiera de los dos. Entonces, pero vivían y practicaban algunas costumbres judaicas por alguno de sus padres. Y entonces dice que este hombre fue, lo auxilió, lo llevó, lo subió a su caballo, lo llevó al mesón y pagó. Yo diría, ¿quién es espiritual aquí? El que se la pasa en el templo, oficiando, dando consejos, orando, levantando las manos, ayunando. ¿El levita, el sacerdote o aquel hombre que ayudó? Bueno, yo creo que sin tener mucho conocimiento, entenderíamos que la persona que fue espiritual fue aquel que lo auxilió, que lo ayudó y que invirtió su tiempo, su dinero, y todavía dijo, y cuando yo regrese, si te debo algo, te lo pagaré. Era honrado además, cosa que los otros no lo hicieron. Hay una línea muy delgada que en algún momento, yo no sé cómo se dio esta situación, que se ha promovido más el asistir a un lugar que obedecer. Yo creo que hay que obedecer y hay que asistir, porque Jesús dijo, bueno era hacer esto sin dejar de hacer lo otro. Necesitamos ser formados. Bueno, hoy estamos utilizando esta herramienta, ya estamos aventando la iglesia para afuera, ya no tenemos paredes, pero es importante que vayamos a un lugar para que podamos ser enseñados, poder ser formados. Hace un momento yo te comentaba que la persona de doble ánimo, lejos de ser formado en su carácter, fue deformado en su carácter. No hubo quien estuviera ahí. No hubo quien levantara las paredes a los costados para que él caminara en una dirección que le diera avance. ¿Sí? Solamente está dando vueltas y vueltas en círculos en el mismo lugar. No hay un avance, no hay una dirección. Entonces yo les invito a que busquen un lugar donde reunirse, ¿verdad? Donde puedan escuchar de la palabra de Dios, puedan hacer amistades con quienes tengan el mismo propósito, ser personas espirituales, no solamente cantando y leyendo la Biblia y orando y levantando las manos, sino también obedeciendo a la palabra de Dios, porque eso es realmente ser espiritual, trascender de lo que hoy en día se ha etiquetado como ser espiritual. Hagamos todo a la vez, no solamente adoremos y leamos y busquemos a Dios en oración, sino que también pongamos en práctica todo lo que dice Dios en la palabra para que podamos hacer en beneficio de nuestro prójimo. Muy bien, pues bueno, con esto cerramos el día de hoy. Le agradezco al pastor por compartirnos esta palabra. Ha sido muy valioso todo este tiempo, todo este aprendizaje. La cita nos las podría volver a repetir para que ellos puedan buscarla y leerla. Ok, está en el libro de Santiago, en el capítulo 1, y leí a partir del versículo 2 hasta el versículo 10. Muy bien. Bueno, puedes buscar allí en tu Biblia todo este mensaje, y también quisiera invitarlos, si no asistes a ningún lugar, quisiera invitarte a la iglesia Centro Cristiano Vida en Familia, que se encuentra en la colonia 6 de junio. Voy a estar dejando la dirección en la descripción del video. También quisiera invitarte a la iglesia que está en Citlalmina, que también es de Centro Cristiano Vida en Familia. Igual está en una parte principal de la avenida. También voy a estar dejando la dirección. Hay otra iglesia en la colonia Reis Coalt, acá en Ixtapaluca. Esa colonia se encuentra arriba de Citlalmina. Ponerla en la descripción. Y por último tenemos esta otra iglesia que se encuentra en la colonia Iguilcamina. Esta se llama Jesucristo la Respuesta, ¿cierto? Sí. Ahí los vamos a estar esperando. Si tú a través de este video que nos estás viendo quieres conocer un poco más de la palabra, si
te encuentras en un momento vulnerable de tu vida, donde puedes estar feliz o puedes estar triste, es buen momento para que tú puedas ir allí y acompañarnos. Tenemos música, predicación. Bueno, sin más me despido, Fernando, para servirles. Bendiciones a todos y el pastor. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.